¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ocho Deportivo. Es un verdadero placer estar con ustedes. Hoy me toca entrevistar a alguien a quien estimo mucho y es una de las personas más admirables que tiene el deporte nicaragüense, no solo por lo que hizo en la cancha, su historia en el rectángulo, sino también por la persona que siempre ha sido y cómo ha tratado al periodismo en sus momentos altos, en sus momentos medios y en sus momentos bajos, como suele pasar con todo entrenador, porque al final Mauricio Cruz entiende que Diriamba lo quiere mucho, pero que al mismo tiempo no le perdonaba perder con el equipo del Diriangén. Hoy está en otra acera, hoy está en la acera del Walter Ferretti. Empezó como director deportivo en la parte gerencial, en la oficina, hoy está como técnico de esta institución y siempre es un honor, Mauricio, te entrevisté hace muchos años y me da gusto ver que además de meter muchos goles y hacer mucha historia en el fútbol, tenés una pócima contra la edad. ¿Cómo has hecho para guardar tantos años que no se te echan de ver o no pasan por vos? No, ya lo siento, Se siente, ¿no? ya se siente la edad. Pues tal vez mi papá también era una persona que tenía su edad y siempre se miró una persona más jovial, pero hoy en la realidad pues nosotros pues sacamos esa sangre, esa forma de ser y la realidad que yo no sé, yo me miro ya mayor, pues algunos me dicen todavía te ves bastante bien, pero... Ayuda mucho el tema de ser atleta por muchos años, No, obviamente, pues, ¿no? de hecho que sí. Sí. Eso sí, porque te ayuda a mantenerte en la parte de tu salud Sí. y mantenerte pues en la parte de esa actividad y te ayuda a controlar también las partes de la vagancia y eso que todo. Y si uno quería triunfar y salir adelante, pues tenías que dejar aparte algunas cosas. No, yo no voy a decir que era un santo cuando estaba joven. Me gustaba salir, hasta me echaba mis tragos, pues tal vez no en cantidades, pero sí me echaba mis tragos. Pero cuando empecé ya a tomar en serio la cuestión de eso, pues se apartó un poco y empecé a trabajar para hacer eso. Entonces yo creo que todo eso al final te aporta para estar hasta donde estamos. Mauricio, ¿y qué hay más allá del fútbol? O sea, ¿en algún momento pensaste hacer otra cosa o te gusta hacer otra cosa más allá del fútbol? Porque si uno ve a Mauricio Cruz en la calle, lo que se le viene a la mente primeramente es que sos un hombre de fútbol y que la mayor cantidad de tu tiempo libre la consume el fútbol. ¿O ya en esta etapa de tu vida has hecho otras cosas? Mira, en mi vida he hecho muchas cosas. En una etapa, cuando estábamos todavía en bachillerato y esas cuestiones que ya jugaba, porque yo empecé a jugar a los 14 años en el equipo de Iriangén, en 1973 inicié ahí con el equipo de Iriangén. Tenía 14, 15 años, estaba en esa etapa, todavía no me había bachillerado, era un estudiante de secundaria. Y en Diriamba, pues como viví en Diriamba en ese tiempo, para las fiestas de enero, son famosas las fiestas de enero, y para ese tiempo, como en ese tiempo era el auge del café, entonces yo tenía unos tíos que ellos lo abastecían económicamente para comprar café y después venirlo a entregar. Entonces ahí nos metíamos un grupo de amigos, compañeros, ahí lo hacíamos y nos íbamos a ir a comprar café a Jinotepe, a Diriamba, en la zona cafetalera, hasta el lado de la Concha también. A veces llegábamos buscando dónde encontrar el café más barato para nosotros. Para revenderlo. Para sacar. O sea, tenés una parte de comerciante, ¿no? Entregarlo más que todo a los beneficios. Ah, ok. Entonces allí había la persona que nos abastecía a nosotros y a nosotros nos ponía un precio. Claro. Y nosotros lo comprábamos a otro precio y lo entregábamos ahí, pero el que retiraba ese era el que tenía para poder abastecer. Nosotros éramos tipo empleados donde nos daban una camioneta y nosotros íbamos jóvenes a hacer eso para recoger unos centavos y tener sus centavitos para las famosas fiestas de enero, que esas fueron las ideas de nosotros. Posteriormente a eso, pues yo después seguí jugando fútbol y cuando ya me bachilleré, pues me llegó la opción de la oportunidad de irme a Honduras y allá me fui a Honduras y fui a la universidad, al equipo de la Universidad de Honduras, UNACH, y allí pues me daban todo y ya me empezaban a pagar, pues claro. ahí ya empecé a sentir el dinero por jugar.
Pero sí, ¿qué es lo que tenía en ese caso? Pues jugaba y yo regresaba un tiempo. Jugué 3 años ahí, después jugué en los Estados Unidos, pero pasó otra etapa, que estaba si en el triunfo de la revolución, yo estaba todavía en Honduras y vine aquí y me paré de ir. En ese tiempo era Tijerino que había agarrado la cuestión del Instituto de Deporte, sí, y me metió que no me niera y que me pusiera como técnico, me pusieron como técnico. Y yo sin saber nada de técnico, yo era más jugador. Y ahí iniciamos, ¿qué es lo que es el Instituto de Deporte? Ahí se inició. Claro. Que me acuerdo que fueron ahí donde era la Acción Cívica, creo que eran los que están ahí por del 7 para adelantito. Correcto. Que están los edificios aquellos que en un tiempo eran centro cívico. El centro cívico. Ahí inició eso. Entonces ahí estuve trabajando en eso, seguí jugando fútbol, pero posteriormente, después que me fui para los Estados Unidos, pues ahí sí gané un centavo más o menos y logré pues obtener una propiedad. Una finquita. Una finca, un terreno que esa era la mitad de mi padre y la otra mitad era del tío, y yo compré la parte del tío. Y hasta la vez eso lo tengo. Entonces me metía a comprar ganado, y siempre estuve en actividad. Después en otro momento tuve una actividad que estuve como responsable de logística después de Conarca, se llamó una empresa que se llamaba Edicra. Yo era el que manejaba toda la parte de la logística y una cantidad de vehículos. O sea, siempre has estado claro que solo del fútbol no puede vivir. No, en ese tiempo no, aquí no se podía vivir del fútbol, sí. Entonces trabajé en esa situación ahí también. Y posterior, pues me fui metiendo en fútbol y después seguí, ya como logré sacar algunos cursos de técnico y quedé trabajando en la Federación Nacional como director director de selecciones. Estuve en las menores, estuve en las mayores, en tiempos difíciles, pues, porque la realidad que para una selección en esa época cierto, se llamaba tal vez un mes, 2 meses antes, 15 días, y si pedías un juego, 2 juegos de fogueo, no se hacía, ibas a competir con tu equipo que estaba hasta el primer juego en la competencia, vos vías a tus jugadores que si te rendían, nosotros te rendían. Ya, entonces era más complicado en ese tiempo, pero sí, siempre estuve trabajando, siempre estuve en todas esas cuestiones y logré meterme y después lograr sacar pues la parte de lo que es la parte como técnico. Y llegó un momento pues también en la federación, ya siendo ya técnico yo, después de estar en las selecciones, se armó una área que es primera vez que se hace en todo CONCACAF, que se llama Dirección de Desarrollo. Yo soy el primer director de desarrollo que llega ahí, que era fomentar el fútbol, claro, los pequeños, en las academias, hacer escuelas. Estuvimos haciendo escuelas del lado de Chontales, en la costa atlántica, en Bluefield, en Puerto Cabeza, y así en la zona norte, Jinotega, Matagalpa. Ahí llegamos y había su escuelita que se empezaba, porque la intención de ese era desarrollar el fútbol, pero primero que se tenía que hacer era masificar. Entonces se empezó a meter el fútbol ahí desde menores, porque ahí en algunos lugares no se jugaba fútbol, era prácticamente, o sea, el béisbol siempre se ha jugado. Estamos hablando, Mauricio, que tenés más de 40 años ligado directamente al fútbol. Sí, prácticamente que sí. Después de que yo ya dejé de jugar, yo ya prácticamente estaba en el fútbol y seguí después como técnico. Entonces pasé esa etapa ahí y ahí se hicieron todas esas cuestiones, y hoy pues está esa área, pues que hoy más que todo ya se masificó, porque ahora el fútbol ya está masificado. Ahora hay que tecnificarlo, pero también se tocó hacer y se sigue haciendo, desarrollando a técnicos para poder cubrir toda esa zona. Entonces, fui parte de eso en esos momentos y al final, pues, quedé como un director técnico donde logré sacar una cantidad de cursos. Yo saqué cursos en Brasil, estuve en la Escuela Real Academia Brasileira de Río de Janeiro. ¿Tú estuviste en el proyecto de Tigres allá en Brasil, Mauricio? Yo estuve con la selección en el proyecto ahí, ¿verdad? de Tigres, sí. Lo que pasa es que el proyecto de Tigres, más bien yo fui el que hizo el contacto, porque el muchacho, que es un nicaragüense, así es,
es primo de mi esposa. ¿Ya? Y él, pues, él se fue para Brasil becado en un tiempo y se hizo ingeniero y le fue bien, un éxito allá. Claro. Y él, viendo que estaba en un ambiente de fútbol, se empezó a meter al fútbol. Entonces él vino, cuando yo ya estaba en el Dirian, él vino con la idea de formar escuelas también, como parte del Diriamba, como era del Dirian Gen, porque se venía más gente para ver después, porque él después se metió a sacar jugadores para Portugal, para España, de la misma organización que él hizo posterior. Entonces yo les dije que en ese momento, como estaba ahí, yo le dije, lo más ideal era acercarlo a la federación. Entonces en ese momento, pues... Y me acuerdo que se fueron los becados y después se entonces regresaron. se habló con Julio Rocha, en ese tiempo él dijo que sí, se hizo todas esas cuestiones, y cuando se fueron los becados, era pagado por allá, y les daban sus viáticos y toda esa cuestión. Esos jugadores al final... Se regresaron, acordate. Se regresaron porque nos tocó ir en un momento a hacer una pretemporada que nos invitó también él con todos los gastos pagados allá, ese amigo que le estoy comentando. Y como estaban los jugadores ahí, ellos empezaron a trabajar con nosotros y todo eso. Cuando ya los veníamos, ellos les agarró el mal de patria y algunos pesaron. Y la realidad que al final fue un fracaso. Porque lamentablemente no se aprovechó la oportunidad. No se aprovechó esa oportunidad. Así es. Pero sí, yo sí, ya tengo rato de estar metido en todo eso. Un buen rato. Sí. Vamos a hacer una pausa. Regresamos hablando con Mauricio Cruz, esta leyenda del fútbol nacional hoy en 8 de regreso con ustedes. Vamos a hablar de un tema muy importante, Mauricio Cruz. Mauricio Cruz, ¿cómo están los nietos? No, yo creo que son los que más le quitan a uno porque... Yo a mis hijos, como yo jugué afuera, me mantuve afuera, nunca estuvieron conmigo donde yo andaba, estaban afuera y yo los veía muy poco, me relacionaba muy poco. Chiquitos, pues prácticamente no, fue mi esposa y con su alrededor, su familia de ella, la mía, pues se criaron, solo son 2 hijos los que tengo, se criaron pero hoy los nietos los tengo a la orilla. Los miro todos los días, llegan, juego con ellos, aunque no soy tan cariñoso, pero sí. ¿Y son varones o...? Tengo 2 varones y 3 mujeres. ¿Y todos conectados al fútbol? Pues fíjate que en ese aspecto, mi hijo Miguel, que sí jugó también fútbol, claro, y estuvo ahí, tiene 2 hijos varones y una hija mujer, y a los 2 varones ninguno juega fútbol. Ahí faltó trabajo del abuelo. Ahí el problema es que él de una etapa, Miguel de una etapa ya hace unos 12, 15 años atrás, él se fue para los Estados Unidos y él terminó, y él vive allá. Entonces allá es diferente, no es como si hubiera estado en la orilla, allí ha sido diferente. Y por la parte de mi hija mujer, son 2 mujeres, pero sí, las 2 son una, está en taekwondo, una que tiene 7 años, ya ha participado internacionalmente. Wow. Y está ahí. Trajo el ADN deportivo. Y la otra mayor que está estudiando medicina, ya está terminando 3er año de medicina, ahí en la UAM, y ella le gusta levantar pesas, le gusta hacer cuestiones y es muy buena atleta. ¿Así? Hace crossfit, le dice crossfit, la hace y es una niña ya una señorita, ya tiene 19 años, va para los 20 años. Wow. Y es bien disciplinada en ese aspecto y además de disciplinada son buenos estudiantes en ese aspecto. Eso es lo más importante, ¿no? Sí, yo no fui buen estudiante en ese aspecto, yo no puedo decir que fueron a mí. Fuiste buen estudiante del fútbol. Allí en eso sí, yo lo que se captaba siempre intenté... Buen estudiante de tus rivales. Lo que captaba en los estudios no era muy apegado a la lectura, yo soy muy poco, leo, pero no me cuesta. Pero sí, cuando escucho y eso... capto muy rápido. Te tengo una pregunta, Mauricio. ¿Derrotaste a Otoniel Olivas como jugador y como técnico? Sí. Sí. Eso, no, es que eso es histórico. Es en el tiempo que jugaba Dirian Gen y jugaba Otoniel, en ese tiempo... ¿Te acordás de aquella final de aquel balón que queda en el charco, bajo los 3 palos, un balón que queda ahí dando vueltas, de aquel Real Estelí,
y que jugaba en el Estadio Noel Gámez, que ni siquiera tenía construido el Estadio Independencia. Sí. Creo que fue en la década de los 90, hay una final que llueve muchísimo y hay un balón que queda ahí dando vueltas en un Sí. charco bajo la portería en Diriamba. Sí. Entonces, estabas ahí y enfrentaste a Tonel Oliva. Sí, sí. Lo derrotaste como jugador y después lo derrotaste de técnico a técnico. Sí, lo que pasa, como te digo, en ciertos momentos ya después el equipo en el tiempo como jugador, el Estelí no es lo que es. Claro, hoy no, estoy el claro. Estelí. Sí, estoy Diriangén claro. era mucho más equipo y nosotros en ese Sí, tiempo sí, sí, llegábamos, le metíamos 7, 8, Sí, sí. 8 goles. Después Estelí fue mejorando, Claro. fue haciendo y se hizo la organización que es. Pues, Claro. y ha hecho muchas cosas que ya ha sobrepasado. Pero alguien tiene que reconocer reconocer públicamente que este hombre que está a mi lado era un problema enfrentarlo porque además tenías un gran equipo, goleadores natos. Mauricio Cruz todavía tuvo a Emilio Palacios en sus filas y además tuvo en sus filas a goleadores, yo creo que dirigiste a Rostrán, ¿no? No, Rostrán en la selección. En la selección. En la selección, claro, sí. y obviamente pues No, otros goleadores espectaculares No, que en tuviste ese con el Diriangén. tiempo, lo que pasa en ese tiempo, Diriamba siempre ha producido jugadores, Sí. pero yo creo que en ese Pero ese, momento producía más. había más dedicados a eso. Hoy producen, pero el jugador que producen es para ir a jugar un fin de semana y después irse a la fiesta y eso. No le gusta la disciplina. Eso es uno de los problemas que se da hoy en nuestro ambiente. Ese es un punto válido, pues. Pero en la realidad yo en ese tiempo tenía un equipo. Si nosotros cuando le ganamos a la Juela, que le ganamos en Diriamba, Sí. yo solo jugué con jugadores nacionales. Wow. Y de esos nacionales, uno había de Managua, que es el zurdo Sánchez, que le decimos que hoy trabaja con nosotros. ¿Quién era esa alineación, Mauricio? ¿Ah? ¿Vos te acuerdas perfectamente de esa alineación? Medio me acuerdo de la alineación, sí, pero no tan seguro de todos los jugadores, pero sí, estaba Juan Orellana en la portería, Sí. Armengol González, que era Armengol. uno de los defensas. Que tenía muchas canas. Estaba Armengol González, Sí. estaba Calixto Guadamú, estaba en esas acciones también, estaba mi hijo también Sí. jugando en ese momento, Harry, mi hermano, Harry Cruz. era así mediocampista, Yuyo, Sergio Gago, que era Sergio otro Gago, goleador, goleador nato. Hugo Chema, también Chema jugaba Bermúdez, ¿dónde juntos. lo tiraba? ¿Por extremo? Jugaba un poquito atrás de los atacantes, Ok. jugaba en la parte de ahí. Lester González era otro de Lester los González. jugadores ahí que estaban ahí en ese grupo que se sacó. Y sí, son los que me recuerdo ahorita, pues, pero sí, todos eran diriambinos. Vale. Eran diriambinos en ese momento. Y la mayor parte de los jugadores que tuve en ese tiempo eran de ahí, de Diriamba, más 1, 2, 3 de Jinotepe y O sea, 1 o 2 ese de San triunfo Marcos. tiene mucho más mérito de lo que todos pensaban. O sea, ganarle solo con Nacional a la Ajuela, la Ajuelense, y ganarle con el 98% de Diriambino. No, y además de solo no Diriambino, de ser nacionales, en ese momento el Alajuela tenía 8 jugadores de su selección que fue al Mundial. Exactamente. En ese momento, que ellos cuando van su primer vez al Mundial. Claro, Ese de era 2002, Mundial 2002, Corea y Japón. Ese era su base. base, era el jugador del equipo alajuelense. Era un equipo Equipazo. bien. Y nosotros todavía tuvimos la opción de haberlos eliminado, porque nosotros perdemos 3-1 en Costa Rica. En Costa Rica. Nosotros aquí tuvimos la opción que perdemos también. Ahí, nosotros le ganamos 3-2 en Nicaragua y nosotros perdemos 3-1 allá. Nosotros con un penalti que se da ya para casi terminar el juego, lo manda a tirar a Harry, Ajá. porque era el jugador de más, porque estaba Chema y estaba Harry, eran Sí. dos tiradores, se manda y se pierde ese penalti, que con ese Durísimo. nosotros prácticamente estábamos eliminando al equipo alajuelense.
Y eso fue un golpe, una cachetada fuerte por muchos años, que hasta le sacaron canciones. El Saprissa le sacó canciones a la Alajuela por esa pérdida, pues. Y ahora los de la Alajuela le han sacado también al otro, porque también al Saprissa ya también le pasó la cuenta el Real Estelí. Entonces yo creo de que ya por lo menos hoy vemos que ya el fútbol, pues la realidad, a como está hoy, en la parte económica, las infraestructuras que han mejorado mucho y creo que van a seguir mejorando, las opciones de poder seguir preparándose con más facilidad, también los medios de televisión, que ahora ves por todos lados partidos de toda zona, todo eso te ayuda a ir a crecer los mismos jugadores, y los jugadores que se vayan dando cuenta que hoy también, cuando yo jugaba en el tiempo, yo entrenaba, nosotros entrenábamos 4 días a la semana. A veces hasta 3, pues, pero por lo general 4 días. Te pasaba sábado y jugaba hasta el domingo descansaba. Hoy no. Hoy estás jugando, entrenando todos los días. Y si jugaba un partido de pronto que fue muy duro, viajaste mucho, el día siguiente se le da descanso, pero después llegas, si jugás el domingo hasta el sábado estás entrenando. Correcto. Pasás más directamente metido en eso. Ahora se hacen sesiones en el mismo 2 sesiones de entrenamiento. En ese tiempo a veces se hacían, pero no era normal, se sentía algo como era demasiado en esos momentos. Entonces ha cambiado muchas cosas y hasta los mismos técnicos, porque yo me recuerdo que yo tuve técnicos que eran técnicos porque jugaron fútbol, pero no porque habían recibido. Exactamente. Yo te contaba algo cuando el Instituto de Deportes, que yo fui, yo era jugador y yo como técnico no sabía. Yo me asustaba, si vos te acordás, cuando en el tiempo de maratonista, el primer maratonista no era Aguirre, era Javier Cuán. Era un muchacho que era jugador de fútbol. Y William empezó a trabajar con él y ahí empezaron, y después William se hizo y lo superó pues a Javier Cuán. Pero ese muchacho, Javier Cuán, jugaba con el Diriangén, era un jugador del Diriangén y era maratonista. Entonces, ese muchacho se iba a entrenar, se iba de Iriamba a La Boquita al trote. Se quedaba bañando, comía allá y después en la tarde regresaba al trote. Y nosotros hacíamos ejercicio que nos mandaban a correr y él siempre mantenía el trote. Y yo decía, lo metían a jugar 15 minutos, 20 minutos y ahogado a jugar. No sabía el por qué, hasta que llegaba a ser técnico, te das cuenta cuál es, porque si este tiene más preparación que nosotros, pero es diferente. Tipo, nosotros el futbolista, el maratonista siempre va en línea recta, va a un solo trote, maneja un solo ritmo. El futbolista es cambio de tiempo. Entonces, cambios de ritmo, repentino, te caes, saltás. Entonces, sí. hay muchas cosas que hace el fútbol que tiene que prepararse para adecuarse a eso. Pero yo no entendía el por qué ese jugador no rendía Sí, porque además fuiste expuesto como técnico pues por tu experiencia en el fútbol, pero realmente no tenías estudio. Vamos a hacer una pausa, Mauricio, para venir en la recta final de 8 Deportivo. Vamos a hablar de la actualidad, Mauricio Cruz. Yo voy a ser sincero con vos, Mauricio, por la admiración que te tengo, el aprecio que te tengo. Recuerdo que llegaba al estadio, súper nuevo en esto, y siempre me atendiste súper bien. Siempre me trataste súper bien, pero era tu naturaleza, no porque era yo, era tu naturaleza con todos los periodistas. Y hoy quiero reconocerte que has tenido una carrera brillante y que quisiera que se te reconociera más en la historia del fútbol. Yo quisiera que se le reconociera más a un Mauricio Cruz que ha dedicado casi toda su vida a este deporte. Pero yo quisiera verte descansando ahorita y no cogiendo estrés en un equipo de fútbol. Pero parece, y es lo que se percibe, es que sos una persona que no puede vivir sin el fútbol. Bueno, la realidad es cierto. A mí me gusta mucho, me encanta el fútbol y la realidad que ha sido siempre mi pasión, pues. Y yo ya estoy jubilado, pero estaba jubilado, pero siempre iba a los campos a ver jugar. Sí. Pasó la situación de que salgo del Diriangén y a los años, pues, el que estaba en ese momento, el comisionado William Dávila, que estaba, me dice que si lo apoyo
y si lo puedo apoyar Walter Ferretti. para el Walter Ferretti. Entonces le dije que yo como para técnico, porque eran también dos amigos también que estaban dentro de ahí, uno que era, en ese momento estaba Henry Urbina como técnico del equipo Huesito. mayor y Luis Díaz, el de la juvenil. Entonces le digo, no, yo sí le digo, si voy, no para dirigir, primero porque no quiero ir a quitarle el trabajo a otra persona en ese momento, pues. Pero sí me gustaría ir a ayudarle en la parte ¿De la oficina? De la oficina, en lo que es la dirección deportiva, a ayudarle al técnico si alguna cuestión, a ver el trabajo que está haciendo, ver algunas cosas con él, decirle, porque la idea era esa y tampoco la idea no era que si yo le iba a decir al técnico hay que hacer esto, lo va a hacer, sino yo le voy a dar una recomendación, unas cosas que yo ya he vivido y conozco tal vez un poco más que él en ese momento y que él al final va a decir sí, me sirve o no me sirve, o la aplico o no la aplico. Entonces esa era mi idea y de estar ahí en la oficina, llegar, ver los entrenamientos, analizar, pasar información a la presidencia, a los que estaban en esos momentos y estamos ahí. Pero ¿qué pasa? El problema es que con el tiempo, pues volviste a caer como técnico. se tiene que ir, se va el último que estaba, Luis Díaz, y tenemos que traer un entrenador, tenemos que buscar un entrenador. Al final, pues se trajo al compañero Glenn Blanco, sí. Porque yo lo conozco a él porque también él trabajó en la federación de trabajo y eso ya lo habíamos visto anteriormente. Y se recomienda, pues, pero la realidad es que hay que decir que en ciertos momentos había cierta indisciplina dentro del grupo del equipo y estábamos en la problemática de los amaños de partido que se le dio fuerte al equipo, sobre todo al equipo Ferretti, fue bien afectado sí. con jugadores. Y él pues logró enderezar en la parte disciplinaria y esas cuestiones. Pero al final pues las cosas no le fueron yendo bien, las cosas empezó a dividir un poco el equipo, a hacerse las cosas mal, a haber diferencias, porque yo siempre he dicho, y toda organización, toda cosa deportiva o toda empresa, todo el mundo tiene que jalar hacia el mismo lado. No podemos uno jalar para un lado y para otro lado. Y hoy, en la actualidad, lo complicado es el manejo de grupo, porque así ese es bien complicado. Vos lo tenés que apretar, soltarlo, volverlo a apretar, pero también darles un trato. Sí. Pero al final no había ido mal en el torneo pasado, que casi descendemos. Estuvimos peleando los últimos puntos, se logró salir. Para este torneo se volvieron el técnico volvió a pedir él pidió a todos los jugadores que están, él los pidió, se le dio, se le cedió y después él decía que no le servía y él lo había pedido. Pero bueno, empezó a hacer la situación y la directiva empezó a decir que no había para traer un otro extranjero ahorita, que si yo agarraba, pero al final, de tanto insistir, le tomé la palabra, pues. Y ahora, pues ya que estoy metido, mi esposa no quería, mi hijo no quería, porque ya estaba estar en sufrimiento, ya se queda en la casa de televisión, y si el equipo está ganando y está en peligro, que pueda perder, ella lo siente tanto como lo siento yo. Pero bueno, al final me decidí. Y hoy tenés en contraposición al equipo. Y ahorita pues lograr, y yo sabía que era más que todo primero convencer a los jugadores que ellos, como les digo, el fútbol lo vas a practicar, lo tenés que hacer en el entrenamiento, pero lo principal es disfrutarlo. Si vos haces cualquier deporte y vos lo disfrutás haciéndolo, vas a dar y rendir mucho más. Entonces la intención de eso se le empezó a dar, se le meterle y volverle la confianza en ellos, porque les decían que no tenía equipo para estar, ese equipo que tenía es de estar del quinto para abajo, que del quinto para arriba no había cómo. Entonces, era una cosa que yo lo miraba como ilógico. Pero te tengo una pregunta, Mauricio. Aceptaste esto, pero me imagino que también lo hablaste con tu familia, ¿cuánto tiempo ibas a estar? Porque a esta edad, con todo lo que has logrado en el fútbol, Mauricio, no tenés nada que demostrar. Y la pregunta aquí es,
¿Cuánto tiempo tendremos a Mauricio Cruz dirigiendo un equipo de fútbol? No, pues mira, ya estoy con lo que estoy, ya tengo que netear y sí. ¿Te gustaría un día decir, me retiro, pero Correcto. con un título, con una buena posición? Exacto. Yo ya tengo 8 títulos nacionales con el Diriangén, más 5 de Copa. Sin meter, tengo como 6 en ese se llamaba también torneo de nacionales, torneos de Copa también se llamaba, una que se jugaba solo 6 primeros, los 5 primeros y uno que clasificaban se llevaba a un torneo que había, nosotros ganamos 5 de eso. Pero sí, siempre solo lo obtuve con el Diriangén. Pues hoy ya que estoy ahí y miro que tengo equipo para poderlo hacer, yo estoy apostando que ¿por qué no puedo hacer otra vez campeón? Y con otro equipo diferente. O sea, que te estás tomando muy en serio. No, esto. es que si yo asumí una cosa, primero era sacarlo del bache donde estaba. Y ya gracias a Dios. No estás aquí bromeando con este equipo. Ya no estoy ahí en esa etapa, pues, ya estoy, pero tengo que seguir acumulando un poco más de puntos, porque yo soy de lo que digo, yo en el Diriangén, año con año éramos campeón un año y al siguiente año vino el Parmalat y se me llevó 10 jugadores. Sí. Otro año vino el Bautista y se nos llevó otros jugadores. Otro año llegó otro equipo, el del mismo Diriamba, no sé si fue con Narca o Los Pinares, se nos llevó otra cantidad. Y cada año teníamos que volver a agarrar jugadores nuevos y volver a competir y volvíamos a estar en el top. Que es más difícil eso. Está más difícil. Hoy ya está un equipo hecho, formado, tal vez no con los mejores jugadores, pero por lo menos con gente que ya ha vivido, tiene experiencia y tácticamente maneja mejor la situación. Y yo soy de lo que apuesto siempre. Si nosotros logramos clasificar dentro de los primeros 4 lugares, llegamos a una semifinal, logramos pasar, ¿por qué no podemos ser campeón? Si un juego son de 180 minutos, el que plantee mejor y que haga mejor las cosas en esos 180 minutos, aunque el otro rival sea mejor que vos podés sacar ese resultado, ya metido ahí. Entonces, eso es lo que hacerle creer y tener y entender que la distancia de mantenerse y estar ahí es una cosa, pero llegar a pelear una semifinal y final, el 4º lugar puede llegar a ser campeón. Así es. El que tuvo todo el tiempo, lo más lógico que ella sea campeón, pero de pronto puede saltar un momento que tenga más energía, más deseo, más hambre de hacer las cosas, de que dé más plus en ese momento los jugadores. Hay muchas circunstancias que se pueden en ese momento y pasar sobre un rival que, entre comillas, es mejor que el tuyo. Entonces yo creo de que no está pegado en el cielo y la realidad es convencer al resto que están ahí con el cuerpo técnico. El cuerpo técnico ya está creído también, estamos en el mismo afán y los jugadores pues ya van por esa idea, porque estaban acostumbrados a estar perdiendo, a empatar o estar peleando ahí. Y no, hoy ya hemos ganado 2 partidos seguidos, ya este otro partido pues por algunas circunstancias, pero era un equipo el rival era un equipo fuerte y herido, porque venía de Somalia y ellos era muertes, buscar cómo sacar su partido, lograron el empate porque le hicieron un esfuerzo también, pero sacamos un resultado, sumamos siempre y la intención eso es importante. ¿Ya? Entonces ellos ya están acostumbrados a sumar. A sumar. No a quedarse o perder un partido. Claro. Entonces, esa es la forma que nosotros estamos intentando cómo llegar y creer y trabajar la parte técnica, la parte táctica, porque ahí estábamos bastante crudos en ese pero no teníamos una idea de cómo llegar. Hoy ya estamos llegando un poco con más ideas y estamos llegando. Lo único que todavía nos está faltando un poco, que estamos llegando, pero no estamos siendo efectivos. Pero eso se tiene que practicar y eso al diario lo tenemos que acostumbrar. Hay jugadores que tiraban al marco y de pronto rechazaban. Cuando tiró al marco y estaba un colectivo y la bola rechazó y ya él dio la vuelta porque ya tiró y como no la metió, no, la bola mientras no haya salido,
hay que tener hambre siempre. La Sí. bola es que si la bola está dando vuelta y a la orilla el portero y la lleva a puntear, yo voy a ir. No siempre darse por vencido, sino hay que hacer la última insistencia, estar sobre ellos. Y eso es lo que intentamos ver, porque jugadores tenemos, capacidad tienen para hacerlo eso, pero sí cambiar su mentalidad y darse cuenta que ellos pueden, junto con todos nosotros, para poder lograr el objetivo. Sí, buen punto de Mauricio Cruz. Nosotros vamos a cerrar aquí esta entrevista de 8 Deportivo y vamos a hacer otra parte para digital donde le preguntaremos a Mauricio Cruz para que la revisen en YouTube o en otras redes sobre otros aspectos de la selección nacional. Un placer haber estado con ustedes. Nos vemos en la próxima. 3, 2, 1, 0. Mauricio Cruz es una voz autorizada para hablar de selecciones nacionales, ¿sabes? Porque no solo dirigió, sino tuvo éxito también en tiempos difíciles del fútbol nicaragüense, de poco presupuesto y de pocos juegos internacionales. Nicaragua de repente en fecha FIFA se quedaba sin jugar. Hoy, pues con todo el formato de CONCACAF es muy difícil que una fecha FIFA no tenga programación. Pero lo primero que te voy a preguntar, y es una pregunta que puedes escoger responder o no, Mauricio, por el respeto que te tengo, es ¿qué piensas del trabajo de Marco Antonio Figueroa, el chileno entrenador de la selección nacional? Bueno, sí, yo creo que vos lo comentabas, eran tiempos difíciles, además que uno estaba en esos tiempos empezando también como técnico. Y como te decía, cuando vos ibas a hacer los partidos de fogueo, te decía, no hay dinero, jugabas con los equipos nacionales, sí, les ganabas porque porque eran los seleccionados contra los locales. Y cuando llegabas allá, pues te dabas cuenta que un jugador que aquí era estrella, internacionalmente, porque eso pasa, mentalmente claro. Hay jugadores que no tienen la capacidad y de pronto te das cuenta que tal vez otro que no tenía ese arraigo que es de aquí en nuestro país, de pronto afuera, era de los que estaban más arriba. Entonces, ¿cómo se logra ahí ver esas cuestiones para poder decir sí, este no, y poder estar viendo esos juegos? Claro. Entonces, vos llegabas, hasta que llegabas al torneo y empezabas a ver qué jugadores, y de pronto eso es lo que tenías y tenías que seguir. Parte, hoy, pues yo creo que con el apoyo del gobierno, la misma federación, pues que se han metido más y que es un proyecto nacional también. Y sobre todo yo lo miro bien porque es un momento de que el Mundial va a ser en América y son 3 equipos grandes, están clasificados, hay oportunidad y nuestro fútbol ha crecido mucho. ¿Qué pensás del trabajo de Marco Figueroa? Yo creo de que el trabajo y la idea la miro bien, porque es un momento y va a llegar también con jugadores de más experiencia y más recorrido internacionalmente. Y ahora con un jugador que está en la selección, fácil, cualquiera de esos jugadores tiene 20, 25 juegos internacionales. Sí. ¿Ya? Y ahora que se ha jugado con todas las islas, que ahora prácticamente pasamos sobre la isla, a excepción porque siempre vemos cosas duras como el partido que nos corresponde contra Jamaica, que es un hueso duro, pero creo que tenemos para poder salir adelante. Y sí creo que le vino a dar una organización más profesional en ese aspecto, más el cuidado de cómo los análisis de los partidos, que hoy es muy necesario conocer al rival, los preparadores físicos, poder controlar toda la preparación individual, no colectiva, solo individual de cada jugador, ir controlando en el día a día cómo es el comportamiento de cada entrenamiento, con aparatos que te dicen que si vos hoy tenés que trabajar 5 o 7 kilómetros cuando estás haciendo un determinado momento y si no lo cumpliste, el aparato te dice, usted no lo cumplió, entonces a ver, va sobre eso. Entonces toda esa infraestructura que se le ha dado, toda esa logística que se le ha dado, más ellos, que él se acuerpó de un grupo profesional y que tiene más entendimiento, más conocimientos internacionales en el aspecto profesional, que nosotros pues de algún momento como equipo queremos llegar a tener todo ese tipo de capacidad. Sí. Yo creo que todavía ni Estelí todavía tal vez no lo tiene, pero sí, ese va a ser, vamos a desarrollar más. Yo creo que sí ha sido excelente y la idea de que ha venido cultivando jugadores, metiendo jóvenes para cuando esté la competencia,
ya tengan ese bagaje suficiente para poder llegar y lograr ese objetivo que siempre se ha admirado. Yo como jugador, mi vida hubiera querido ir a un mundial, como jugador, como técnico, pero ir a un mundial. Entonces, yo creo que esa es una oportunidad de Nicaragua de seguir corroborando que nuestro fútbol ha crecido. Técnicamente, ¿qué tipo de entrenador es? Táctico, en los parados tácticos. ¿Cómo juega el Fantasma Figueroa? ¿Qué te llama la atención de sus planteamientos tácticos? Mira, yo creo de que él estudia mucho al equipo contrario y de pronto el problema es que de pronto vemos que de pronto salen unos jugadores o no salen otros jugadores, pero es porque ellos tienen un estudio en qué momento viene, cómo viene, qué desgaste físico ha tenido para X juego, todo eso lo manejan y por eso tal vez a veces él no tiene lo que nosotros a veces decimos. Yo creo que el ideal hubiera sido este. Pero sí, la idea de él sabe y tácticamente sabe cómo contrarrestar a un equipo, lo ha demostrado dentro de todos los partidos que se han logrado ver, y es un equipo que busca cómo atacar, cómo generar, ser positivo, generar para sacar resultados. Y sí, pues en eso cuando vos generás y estás buscando, pues tenés un riesgo que estás corriendo, pero si no generás, no vas a lograr ese objetivo. Entonces yo creo que sí, vamos por buen paso y espero pues de que logremos ese objetivo de estar en un mundial y poder ir a verlo, porque si va a Nicaragua a ese mundial, yo voy a hacer lo posible para poder estar viendo un partido a ese nivel. Mauricio, ¿quién es el mejor jugador de Nicaragua en la actualidad? Ahorita tendría que repasar, pero hay muchos jugadores. ¿Quiénes te gustan? ¿Qué jugadores decís me llama la atención este jugador? Lo he visto, lo he enfrentado, lo he visto en la selección, lo he visto internacionalmente. Sí, Juan, ya por el tiempo que tiene, pues ya él ya hizo y ya Juan tiene Barrera. una jerarquía y todavía, pues a la edad que tiene, todavía le mete ese ímpetu. Pero también se le mira que es líder, porque cuando él entra y le mete, el equipo también crece. Ese es uno de los jugadores que ha estado y ha logrado, pues, en ese momento. El problema es que han habido jugadores que de pronto han desaparecido. ¿Qué te parece este muchacho Fletes, que es defensor? Mira, Flete es un jugador, muy buen jugador. Para mí es un jugador entre los mejores jugadores que él jugó en el Ferretti. Yo estaba todavía cuando él jugaba en el Ferretti. Es un jugador de mucha capacidad y es un jugador que sabe lee bien cuando llegan los momentos que tiene que salir. Que apretar. Es un buen jugador. Para mí, el criterio es uno de los mejores defensas que están. También el muchachito Juan Luis Pérez. No, él es un jugador ya de está más afuera. El que tiene Lee, el morenito. Bansi. No, el defensa también, que es otro. Ajá. Para mí, no me recuerdo el apellido ahorita de él, en ese muchacho. Bansi es un jugador que hace diferencia. Otro que se mira y me gusta mucho en los juegos internacionales, sobre todo, es el que está con el Diriangén ahorita, que ahorita se me olvida el nombre, y fue el Ferretti también, en un momento, el mediocampista, que ha estado haciendo los goles últimamente. Bueno, ya me recuerdo después el nombre. Arteaga. Junior Arteaga. Junior es un jugador que tiene mucha capacidad y cuando él se enchufa, hace también al equipo crecer. Claro. Y yo creo que en las generalidades, todos los jugadores, porque ahí tenés en el caso de, aunque es pequeño, el jugador del Diriangén, de los hermanos, el contención, Luis el mayor, Jason Coronel. El Coronel, a pesar que es pequeño, pero tiene personalidad y, sí, tiene sus momentos de que le da presencia también, aunque no es un gran jugador grande físicamente, pero sí hace respetar, hace poner ahí. Entonces hay cantidades de jugadores sin tocar los jugadores nuevos, como en el caso de los jugadores que tiene Lee Medina, para mí Harold Medina uno de los proyectos, de los prospectos que va a llegar mucho más.
¿ya? Entonces, sí, tenemos una cantidad de jugadores y lo bueno de eso, que a la par de eso, atrás también están viniendo otros jugadores que tal vez para esa época que se ya vaya al Mundial, esos jugadores van a tener mejor presencia. Bonilla, en este caso, también ha demostrado, pues, pero lo que pasa es que Bonilla ya es un jugador que ya tiene una edad y tiene que estar, pero tal vez a lo mejor cuando ya llegue el Mundial, que se tiene que ir en ese momento, tal vez ya no va a estar en su top, pero sí es otro que ha aportado a la selección. Entonces yo creo que todos, y no digamos los que están afuera, solo con el hecho de estar jugando afuera, son jugadores que ya tienen un nivel. Entonces hoy contamos con muchos jugadores que ya no solo podemos decir rinden en nuestro territorio, ya juegan afuera, juegan con las selecciones y ya tienen ese bagaje para poder seguir haciendo. Yo creo que sí, tiene buena dirección, tiene buena visión del técnico junto con su grupo y sí, hay que apoyarlo y esperar de que logremos ese objetivo. Sí, lo que yo sí quería dar en un momento que vino a hacer cambiar un poco las situaciones en las selecciones, porque siempre en las selecciones había ciertos problemas de cuestiones de dinero, ¿no? Y todo eso. Disciplina, también de indisciplina, de problemas de que si llego a entreno no llego, y algunas cuestiones. Es Henry Duarte. Él vino a hacer un cambio ya más profesional en ese aspecto, tanto con jugadores que hubieron jugadores, al mismo Barrera que venía de no sé qué parte, llegó tarde porque llegó tarde y le digo, no llegás, vuélvase. Y era Barrera en su mejor momento. Entonces era una cultura que ya hoy ya se practica normal en todo eso. Ya no venís a estar peleando. Claro. Yo me acuerdo en el tiempo todavía cuando estaba llena, habían jugadores que pelearon para estar en la selección, le daban la oportunidad, iban a la reconcentración y habían jugadores que se salían y llegaban y le pagaban al CPF para que le abrieran en la mañana y se llegaban a meter. Entonces ya eso ya no... Lamentable. Eso ya no existe. Eso ya no existe. Ahora el que va ahí, allá son bien remunerados. El que va allá es porque va a ir a cumplir, a hacer y orientarse, mantener la disciplina que si no la mantiene, va de regreso. Muchas y gracias. Hay suficientes jugadores para poder hacer sí. Esos movimientos. Claro que sí, Mauricio, gracias por tu tiempo el día de hoy. Te deseamos mucho éxito y que tengas mucha salud sobre todo, porque vienen cosas muy lindas a nuestro fútbol. Punto final a esta edición de 8 Deportivo. Ha sido un verdadero placer haber estado con ustedes.